Amiga, amigo, un saludo a la distancia, a donde quiera que estés viendo este video. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Gracias por estar aquí. Bueno, en este video vamos a mirar directamente, ¿verdad? El Evangelio del Reino y el Evangelio de la Gracia. Son diferentes. En los cuatro Evangelios es directamente la doctrina de mi Señor Jesucristo como el Mesías, es decir, el Evangelio del Reino. Y el Evangelio de la Gracia, mi Señor Jesucristo se lo dio al apóstol Pablo para que fuera con nosotros, a los gentiles, ¿verdad? Y a los judíos, es decir, a todos en general, a todo aquel que quiera creer en el Evangelio de la Gracia o las buenas nuevas de la gracia. Y es Saulo, ¿ok? Es Pablo ante Saulo, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar entonces lo que nos dice aquí, ¿verdad? Directamente en Marcos capítulo 1, versículo 14, y dice así. Después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Bueno, aquí en el 15, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Directamente, ¿verdad? Que el evangelio del reino pues ya se había acercado, pues ahí estaba él, era él de su Mesías, era su Mesías para hace 2000 años atrás, ¿verdad? Con los judíos para vivir el milenio, ¿ok? Y bueno, sabemos que pues no lo aceptaron, pero también donde dice, ¿verdad? Que arrepentíos, bueno, es arrepentirte de tu forma de pensar, no es de tus pecados, sino de tu forma de pensar, para que veas que sí estás muerto en tus pecados, para que veas realmente, ¿verdad? Que pues necesitas de Él, ¿no? Y bueno, y cuando dice y creed en el Evangelio es creer en las buenas nuevas, ¿verdad? Del reino, es decir, en este caso, ¿verdad? Pues en el Evangelio, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a mirar también acá, ¿verdad? Nos lo dice también a Mateo, ¿verdad? En capítulo 10, versículo 5, nos dice así. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Bueno, ya miramos aquí, ¿verdad? En Mateo, que sí realmente era para puros judíos, por lo pronto, pero era para puros judíos. Dice 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 7, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, para que veamos ya dos veces, ¿verdad? Que nos dice, ¿verdad? Que es el evangelio del reino. Ahora vamos a mirar en lo que es el evangelio de la gracia. Y para eso nos vamos a Actos o Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 16. Y dice así, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso para no detenerse en Asia, pues pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. 17. Enviando, pues, desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, pastores, ancianos, los ancianos son pastores también. 18. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Los judíos lo querían entregar a la cárcel, ¿verdad? A las sinagogas. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque se cambió de bando. Ya no era él, ¿verdad?, de los de la ley, sino que ya era para la gracia y fue el primero que recibió la gracia en el Evangelio de la Gracia, fue el primero, porque él fue el que se le reveló primero. Bueno, entonces quiere decir que por eso lo perseguían y él pues tenía que andar nomás cuidándose.
20 dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Bueno, yo así no me ha tocado oír por ahí que digan mi pastor va a las casas a predicar el evangelio, etcétera, etcétera. Es más, ni los predicadores, parece que he mirado que alguien diga por ahí. 21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, 22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. 24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Amén. Bueno, entonces, ¿qué dice? Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Bueno, entonces estamos mirando aquí, ¿verdad? Que ya dice que mi Señor Jesucristo le entregó el ministerio. Él era el ministro del evangelio de la gracia, ¿sí? Bueno, entonces allí miramos directamente, ¿verdad? Cómo es que pasa de que se predicase antes, ¿verdad? El evangelio del reino y pasara al evangelio de la gracia. En Actos o Hechos, empezando los primeros capítulos, ¿verdad? Enseña todavía que Pedro bautizaba con agua, como le había dicho mi Señor Jesucristo. En Mateo 28, versículo 16 en adelante, donde les dice ¿verdad? Que Dios les dio potestad tanto de la tierra como del cielo, ¿ok? Y les mandó a ellos, ¿verdad? A que hicieran discípulos, ¿verdad? Que dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ok? Y dice que vayan a todo, pero a todo, ¿verdad? Primero los lugares de allá de los judíos y después hasta lo prostero de la tierra. Bueno, ahora quiero decirles algo. Yo he platicado, ¿verdad? Con personas y muy allegadas a mí y pues no creen. ¿Y saben por qué no creen? Bueno, porque pues será porque yo tengo muy poco en el cristianismo y han de decir que el cristianismo va por edades, dependiendo del tiempo que tienes tú nacido de nuevo, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, yo le quiero decir a esa persona directamente que piensa de esa manera que está equivocada, que está equivocado. ¿Por qué? Bueno, porque depende lo que tú estudies para aprender la Biblia, para aprender la palabra de Dios, es lo que te vas a desarrollar. El Espíritu Santo de Dios te va a dar a ti la verdad de una manera que tú ni siquiera te la esperas. Cuando menos piensas, ya la tienes. Entonces, no importa que acabes tú de apenas que tengas un año y yo tenga 5 o 6 años, pero tú vas a tener más entendimiento que yo porque estudias más que yo, lógico, si no, pues no, ¿verdad? Hay personas que tienen directamente 15, 20 años, conozco un hermano en Cristo, y bueno, no cree todavía, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, fíjate bien, que el apóstol Pablo es para los gentiles, ¿sí? Y es triste. ¿Por qué? Bueno, porque entonces no creen en el Evangelio de la Gracia tal como es. Por eso ellos creen que deben de obrar o que la fe o que se pierde la salvación eterna, ¿no? Porque no miran que en las epístolas del apóstol Pablo nos dan la libertad nuestro Señor Jesucristo a través de él, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros vivamos confiadamente, confiados, confiadísimos ya, 100% o 200%, que nosotros le pertenecemos a Él por siempre. O sea, que ya no perdemos nuestra salvación, aún así llegásemos a pecar involuntariamente, es decir, que dimos un tropezón, ¿ok? Más en cambio ellos dicen
que puedes perder tu salvación. Y yo digo, ¿cómo la vas a perder si no la ganaste? Es gratuita, no pagaste por ella, es gratuita. Entonces quiere decir que no confían plenamente en mi Señor Jesucristo, como debe de ser. Y el apóstol Pablo nos dice a nosotros que no confía plenamente en mi Señor Jesucristo, en su sangre preciosa, amorosa, bueno, pues posiblemente está pisoteando la sangre de Cristo. Yo no estoy diciendo que mis hermanos en Cristo, ellos que creen que la salvación se pierde, la estén pisoteando. Estoy diciendo que no tienen plena conciencia de lo que leyeron, que no tienen ni siquiera nada del entendimiento como es, donde nuestro Señor Jesucristo nos dice claramente que nosotros que creemos en Él y hacemos su voluntad o tratamos de hacer su voluntad, tal como Él nos lo dice en la gracia, ¿verdad? Ya somos de Él. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ok? Bueno, eso es lo que yo quería explicar de esa manera. Ahora, de la otra manera, quiero decirte algo a ti que no estás en mi Señor Jesucristo. Pues piénsalo, ponlo en una balanza antes de que acabe la gracia. Mira, yo he oído y lo he investigado ya también en la Biblia y veo que es verdad, eso es cierto, de que podemos ser arrebatados en este 2022, en este septiembre. Yo no te doy el día exacto, pero sí te digo que puede ser en los primeros de septiembre, a mediados, en los últimos, qué sé yo. Es más, todavía me puedo yo llegar a decir que hasta en los primeros días de octubre todavía, ¿verdad? Que puede ser. ¿Por qué? Porque ya tuve yo el entendimiento de que sí puede ser. A como ellos lo explicaron y ya estando uno mirando en la Biblia, puede ser. Es más, yo lo deseo. Yo deseo de todo corazón irme de este planeta Tierra como parte de la Santa Iglesia de mi Señor Jesucristo, ya. Si nadie quiere creer más a la palabra de Dios, allá el que se quiere quedar. Quien quiere sufrir los juicios de Dios, que se quede a sufrir los juicios de Dios. Ya se les explica, no quieren. En la propia familia no quieren. ¿Qué más podemos hacer? Ahora, no es mi voluntad la que va a ser Dios, es su voluntad de Él. Y Él nos dice que Él no es hombre para mentir, ¿ok? O para que se arrepienta. Y si así lo dice en su palabra, lo va a cumplir. Entonces, yo, de todo corazón, si Él me lleva ahorita, yo soy feliz. Yo en mis oraciones he pedido por mi familia, por mis amigos, y ya mi Dios Padre Todopoderoso es el que tiene la última palabra. Pero yo me quiero ir, ya. Sin más, espera más videos que yo haga. Y si ya no hice más, es porque, ¿qué crees? Ya me fui con mi Señor Jesucristo. Así de que, por lo pronto, Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Y de verdad, los exhorto a que lean la Biblia, a que crean a la Biblia. No a nosotros, a la Biblia. Pues la Biblia es la que es palabra de Dios. Y ahí nos muestra cómo podemos ser nosotros parte de su santa iglesia. Por la fe, no por obras, es por gracia, para que nadie se gloríe.